¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy estamos en Ciudad de México y tenemos un invitado muy especial. Carlos Vives, ¿cómo estás? Bien, Roberto, gracias. ¿Y cómo estás tú? Muy bien, qué Sí. gustazo. La primera vez que platicamos, primera vez que nos conocemos. Sí. Hoy me levanté temprano y me aventé un clavado en todo lo que ha sido tu carrera y pues es demasiado. Creo que me había aventado 2 o 3 mañanas porque has hecho bastante y de verdad felicidades y pues bienvenido aquí al programa. Sí, pero no repitan eso, por favor, en sus casas. En sus casas, no repitan eso. No, Sí, no. Sí, me ha gustado siempre Sí. esto. Empiezas La música. en los 80s actuando en telenovelas, Sí. Estudiaste publicidad, Ajá. tengo entendido que cantabas primero en bares y como que hubo un Sí. tiempo en el que estuviste combinando la carrera de la actuación con la musical. Ajá. ¿Cómo son esos primeros días? Sí, no, ahí en la localidad, sí. Desde la época de la escuela, del colegio, ya llegando a los 80s, había empezado a trabajar como en el teatro y también pues a buscar, a hacer vainas, como a tener como pensamientos para producir cosas, televisión, música, teatro. Estudiaste publicidad, ¿verdad? Sí, fui a la Escuela Nacional de Arte Dramático y también fui de la Tadeo Lozano, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, a la Facultad de Publicidad y Mercadeo. Ok. Sí, soy egresado de allí, me gustó mucho, siempre me gustó mucho. Pero al final era como un mundo ahí de muchas cosas, Sí. ¿no? Y llegó un punto en el que a lo mejor te sentías atrapado porque vi en una entrevista que creo que hablabas de, no sé si de alguna novela en específico, pero el mundo de las novelas, que como que sentías que estaba haciendo como que una copia de una copia de una copia y empiezas a explorar esta carrera musical que es un poco más introspectiva. No, ¿Sentiste algo así o no? no, realmente no, porque fíjate que ah, yo llegué como a la televisión en Colombia en programaciones para niños. Sí, empecé a trabajar en programas para niños de una compañía muy importante de televisión. En una época que Colombia no exportaba televisión, no se hacía televisión para exportar. Entonces, al final, la televisión se pensaba como para la localidad, entonces las historias, lo que nutría un poco el tipo de televisión que se hacía tenía que ver como con la novelística local, Sí. el costumbrismo. Colombia es un país de regiones, entonces la televisión también hablaba a veces de ciertas regiones, íbamos al Caribe, donde yo vengo, o de los llanos orientales, que es otra cultura, o de lo andino, Bogotá, ¿no? O lo paisa, ¿no? Son como mundos diferentes. Entonces me crié un poco trabajando personajes dentro de esas líneas. Eso me educó mucho como a entender y conocer mucho, y a caminar mucho y a viajar mucho por Colombia y comprender como toda la dimensión de lo cultural y de la diversidad, ¿sí? Sí. De una herencia impresionante. Y al final fue eso, y todo lo contrario, cuando tengo la oportunidad de que este proyecto de trabajar en televisión me llevara a hacer la vida de un compositor que se llamó Rafael Escalona. Eso me permitió trabajar, primero como volver a mis raíces de donde yo había nacido, donde me había criado, que tenía que ver con toda esa cultura de la música, del vallenato, Sí. de las cumbias, ¿sí? Entonces para mí fue como regresar a mis raíces y trabajando con músicos locales. Yo grababa con figuras de la música popular, con juglares todavía aparecen en la serie conmigo, que son como, ¿sabes? Es como la verdadera historia vallenata. Sí. Ya había estado detrás de las bandas del rock nacional, escuchando rock en mi idioma, en toda esa película. Había tenido muchas experiencias, había grabado 2 discos de baladas, ¿sí? Entonces cuando volví a esas roots, me fui a vivir a esos territorios donde hicimos la serie, que fue como volver a mis raíces completamente. Ya se estaba cocinando algo y yo digo, yo puedo trabajar con estas raíces y hacer una música nueva. Sí. ¿Sí? Es decir, siempre tenías 2 caminos: o hacías música tradicional y decías que eras folclorista, ¿sí? O cantabas las versiones en español de baladas en inglés o en italiano o en francés, ¿sí? Eso había. Sí. Entonces, si tú eras galán de telenovelas, lo que había para ti era
las baladas de la época. Yo grabé 2 discos y no me arrepiento. Amo cantar, entonces amé cantar baladas, amé cantar rancheras. En mi casa se cantaba rancheras, en mi casa se cantaba cumbias y se cantaban boleros, y en mi casa se cantaba valses peruanos y rock and roll y se cantaba canciones en italiano, Sí. ¿no? Hasta el casachó ruso se cantaba, creo yo. Y al final eso es como, esa fue como la cultura, ¿sí? De uno dejarse como bañar de muchas cosas, de tener la suerte de vivir un territorio medio Sí. loco, ¿me entiendes? Todo ese territorio de que yo llamo cumbiana, que te agradezco que hayas venido a... Ahora ese tipo le rindas ese culto, no tanto a este man que está ahí, pero sí a la diosa cumbiana. Te lo agradezco. Bueno, es eso fundamentalmente. Trabajar con todo lo que fuimos descubriendo, ¿no? Y entender también que la música del mundo vivió sus procesos. Claro. Lo de la industria, porque ¿qué había antes de que se inventaran esta vaina? ¿Qué había antes de que se inventaran esto que quedara grabado? Sí. Tradición oral, no había nada. Sí, era de boca en boca y... Era de boca en boca y ya existían esos patrones que incluso hoy tenemos en la música urbana, como el reggaetón, por ejemplo. Eso que dices me interesa mucho porque en entrevistas y que escuché y leí de ti, vi que hablabas mucho sobre la parte del rock y dijiste que tú no lo fusionaste, sino que lo descubriste, ¿no? Ajá, dentro sí. del género que ya lo tenía. Sí. Eso se me hace bien interesante. Sí, porque cuando uno entiende un poquito la historia de la música, entiende que de unas tradiciones orales saltó a la electrificación y a la grabación. Sí. ¿No? Y en nuestra industria lo que había era... por ejemplo, para una industria que México desarrolló, que fue una de las grandes potencias, y luego Argentina, pues lo que encontraron en las tradiciones orales, tanto de aquí como de otras partes. Claro. Por eso se grabaron aquí las cumbias por primera vez y se grabaron cosas, ¿no? Porque la gran industria trajo. México fue un gran foco y Argentina fue otro. Y lo que digo con esto es que, claro, yo decía que eso no... Pretender uno ser como ese juglar o pretender ser un folclorista cuando no lo eras, ¿me entiendes? Sí. Sí, entonces yo preferí llamarlo el rock de mi pueblo, yo preferí llamarlo, voy a buscar mi música, lo llamaron tropipop, sí, lo llamaron tropipop porque nosotros lo que hicimos de alguna manera, sin saber, era que la industria hasta ese momento era, la música tropical era un mundo, el pop era otro mundo, y para nosotros, mi generación, el pop eran baladas románticas, ¿sí? De unas formas muy nacidas de grandes centros de balada en inglés, en italiano, Sí. ¿no? Y de alguna manera el camino que yo tomé a partir de los vallenatos, siendo lo que uno era realmente, pues tenía que salir algo que era así. Sí. Porque uno era romántico, era rockero, ¿no? Sí. Y tenías conciencia de que teníamos en nuestros folclores, en nuestra herencia musical, patrones muy poderosos para hacer canciones. ¿Sí? Claro. Porque a mí me ayudó mucho a empezar a hacer canciones, tener ritmos. ¿Sí? Que tú los puedes usar con un man tocando un tambor o los puedes poner play en un computador. Sí. ¿Sí, verdad? Entonces a mí me pasó eso. Cantando vallenato, primero me llamaba la atención la percusión del vallenato. ¿Ese tambor qué es? ¿De dónde viene? Porque el primer instrumento eléctrico que se le puso un vallenato fue un bajo. Ok. ¿Sí? Pero ¿qué hizo ese bajo? El bajo se pegó al man que tocaba el tambor. Y salió una cosa eléctrica. Sí. ¿Sí? ¿Me explico? Salió un ritmo. ¿No? Sí. Esa vaina suena marciana. ¿Ok? Y el vallenato se hizo popular en la radio por eso. Porque ya tenía un sonido eléctrico. Sí. Entonces un poquito entender un poquito todo eso. Cuando yo empecé a grabar primero canciones viejas, ya estaba pensando en cómo las voy a grabar, porque ya las había grabado, en la serie las había hecho, y las habíamos hecho de la manera tradicional. Lo pondría entre comillas, tradicional. ¿Sí? De la manera como Sí. se tropicalizaba la música desde antes que naciéramos nosotros. Como se tropicalizaba la versión industrial de la tropicalidad antes que naciéramos nosotros, y había orquestas tocando música tropical, haciendo vallenato. Sí, era como el estándar, ¿no? El estándar. Pero entender un poquito que podíamos pasar patrones a la batería, a las guitarras eléctricas, a
instrumentos eléctricos, Claro. como pasó con el bajo, ¿sí? Pero ahora una Stratocaster o una Telecaster, eso es un sonido rockero. Tú ponías mi canción primera de La Gota Fría. Eso no era. Y eso viene pegado a unas percusiones cumbieras. Eso no es un patrón sacado de una canción de rock, ni de una canción ni de un género, no. Si tú analizas las percusiones, lo que hay alrededor de los vallenatos, la historia, la familia alrededor del vallenato, vas a llegar a esos tipos de percusiones que están en las culturas anfibias que yo llamo cumbianas, ¿sí? Entonces esa vaina ya era una cosa, entonces ya eso en una Stratocaster. Sí. Ay, este man está pegando el rock. Este man le mezcló el rock al vallenato. No, yo no estoy mezclando el rock al vallenato. Estoy haciendo como hicieron el rock. Utilizaron patrones muy ancestrales con sonidos eléctricos. Yo estoy haciendo lo mismo. Y luego estos patrones en los distintos géneros se acaban replicando, ¿no? O sea, porque a fin de cuentas, pues surgen de esta misma materia prima que es la mente humana. Total. Además, total. Termina conectando cosas de origen prehispánico con cosas venidas del África. Claro. Terminan encontrándose musicalmente, una isla loca, ¿sí? Sí. Y es porque estamos como seres humanos condenados a repetir los mismos patrones porque sale de esta misma materia. Me tocó hace poco ver una conferencia de Drexler que hablabas, creo que de la décima, que es este formato y empezó a ejemplificar en dónde se presentan en las distintas culturas, ¿no? No, total. Pero además esa herencia española que no hemos valorado mucho de nuestra música. Mira nuestra forma de vestir, sí. mira el músico, eso viene de la tradición del músico tradicional. Yo decía, ¿por qué el músico para tocar cumbia se viste de blanco y se pone pañoletas rojas? ¿Entiendes? Sí. Claro, el man no se vistió para hacer la música, el man venía de cargar las procesiones religiosas con los santos no sé qué y con la misma ropa se iba y hacía música. Claro. Entonces, se hace música con esa ropa. Entonces fuimos heredando de todos hemos ido heredando todo. Sí. De España, entonces me hablas de las décimas, es decir, es infinito el juego, los malabares que hacen con la letra que tenemos en nuestra herencia española, que hacen con las letras. Y luego revisitar esos patrones y de por qué son las cosas como son, acaba siendo muy enriquecedor. A mí me pasó, por ejemplo, con el tema de la edición de videos, pues yo aprendí a editar videos en una computadora y por mucho tiempo no sabía que estaba, o sea, sí sabía, pero no había internalizado que estaba modelado pues con la edición física, ¿no? De cortar esos mismos... Total. Revisitar esas cosas... De contar el cuento. Te hace un clic, ¿no? Interno. De contar el cuento, el mismo que el abuelito le contaba al nieto para dormirlo. Sí. ¿Sí? ¿Cómo te cuenta el cuento? ¿Cómo edita tu abuelito su cuento para... Y tú te pones en la cabeza de esas personas que hicieron estas innovaciones y entiendes por qué las hacen, ¿no? Y en el tema musical pasa mucho. Hay un libro que leí también hace poco que se llama How Music Works, de David Byrne, que te explica cómo el ambiente acaba influyendo a la música que acaba sonando. Porque claro, o sea, tiene mucho que ver las causas de consumo, ¿no? Total. Sí. De todo el momento psicológico de la gente, de los tiempos, ¿no? Uno lo puede ver en la historia. No, a mí me ha enseñado, la música del mundo me ha enseñado a que yo tengo que hacerla con la mía, sí, de mi mundo, de conectar mi mundo con el mundo. Y Cumbiana es un conector del mundo con el mundo. Es decir, ¿cómo puedo hacer yo una canción donde empiezo con un patrón cumbiero para decirle, estoy haciéndole un homenaje al rock argentino, ¿sí? Y quiero entonces parece que Fito le gustó y va a trabajar. Es decir, ¿cómo hago yo para que no se vean cosas? ¿Entiendes? Tiene que estar conectado porque si no, no funciona. ¿Sí? Y las conexiones se empezaron a crear en todos los tiempos de nuestras relaciones de ida y vuelta, nosotros con Europa, nosotros entre nosotros, ¿sí? La música y el cine mexicano hacia Colombia, para que entonces los campesinos paisas dijeran, esto viene de México, esto es genial, yo puedo hacer también esto, ¿no? Sí. Y después llega una generación como la de Juanes y dice, tengo esto, yo soy el rock de mi pueblo, yo hago esto. Entonces canto La Camisa Negra. ¿Sí? Porque al final y suena mexicano y el mexicano dice, mira, esto parece mío. Claro, ese me hace bien interesante porque también escuché una anécdota, creo que fue con Juanes justamente, en el que en alguna grabación como que comentaste que querían que cantemos como hablemos, decías, ¿no? Porque es la manera de conjugar estas influencias externas pero manteniéndote fiel a quién eres, claro, ¿no? Claro, definitivamente. Y eso ha pasado con ese sonido paisa, por ejemplo. Si hay algo de lo que a mí me gusta realmente, porque además mi mamá es paisa, así que me crié con ese acento. Mi esposa es paisa.
Las paisas son algo fuera de serie. Y los paisas son ese acento, esa musicalidad. Ellos les han mantenido esa identidad en lo que hacen, y creo que eso tiene mucho que ver también con un sello muy especial, ¿no? La manera como canta Maluma, la manera como canta J Balvin. Sí, esas cosas así. Sí. Es una musicalidad muy raizal. Sebastián Yatra habla así. Parece que nunca hubiera salido de Medellín y ha vivido en todas partes del mundo, ¿no? Sí, que es una vaina loca, es una cosa muy de raíces muy, muy fuertes, ¿no? Sí, también parte mucho del arte, y creo que a ti te tocó experimentar, y más porque me dices que estas primeras novelas eran mucho como de la vida cotidiana, sí, precisamente encontrar esa belleza en la cotidianidad. Total. Y te tocó interpretar gente o personajes que representaban muy bien eso, ¿no? Sí, eso yo me crié viendo a esos viejos compositores vallenatos que no hicieron sus canciones para grabar discos. Ok. ¿Sí? Entonces, digamos que mi papá, mis tíos médicos habían conocido las provincias, lo que antes se llamó la provincia de Santa Marta, después el Magdalena Grande, y allí estaban las cunas en La Guajira, en el Cesar, en el Magdalena, estaban las cunas de los juglares, los grandes compositores que hicieron grandes éxitos de la música vallenata, pero que fueron de origen de tradición oral, y yo me crié con eso, ¿sí? Entonces para mí ese fue como un insumo importante. Esa escuela de ellos, a mí siempre me llamó la atención, porque después yo terminé en la industria y grabé baladas y todo eso, pero había una escuela de gente muy humilde, pero que producían alrededor de la gente algo muy especial. Okay. Cuando ellos llegaban, entre la intelectualidad y médicos y gente profesionales y maestros y todo, siempre cuando llegamos a juglar, lo que producían ellos, su capacidad con el verbo, con improvisar, hacer canciones, era muy especial. Además eran muy cariñosos, muy románticos. Claro. Y capturaban como la atención de la gente. Entonces ir a ver un juglar era maravilloso, porque además él se enteraba con quienes estaban ahí, te involucraba en la parranda, te involucraba en sus canciones. Y acababa siendo como una coloquialización. No, pero una cosa, te lo juro, que a mí siempre me llamó la atención. A mí siempre me fascinó, yo me enamoré mucho. Además eso me conectó mucho en mi vida con mi papá, que después nosotros nos separamos y nos tocó vivir esa tragedia como familiar, de una familia que se corta. Para mí ese mundo me conectó siempre con mi papá, porque además eran amigos de mi papá. O sea, mi papá casi que me hizo la lista de las canciones que debían estar en los clásicos de la provincia, que es el primer disco que me trajo por estas tierras. ¿Sí? ¿Hubo un antes y un después de ese disco? Sí. 100%, ¿no? Sí. Esa salió en el 94, ¿qué año salió el...? Sí, en el 93. 93. Sí. No, claro, porque además fue el primer disco cuando yo, después de hacer lo de Escalona, ¿no? Okay. Cuando después hago lo de Escalona. Que sacas también la parte 2, ¿no? Sí, después saqué la parte 2 de los clásicos. Sí, porque eran canciones ya muy viejas, eran incluso canciones muy antiguas. Sí. Muchas de ellas de gente que conocía a mi papá. Entonces, claro, mi papá también estaba interesado que les fuera bien a ellos, ¿sabes? Porque por sus derechos de autor y todo ese cuento. Entonces se volvió algo muy, muy personal, muy especial, ¿sabes? Pero la manera como la quería hacer, ya yo sabía que no era de la manera tradicional. Yo había hecho la banda sonora, yo había cantado en la banda sonora de esa serie, pero la manera como se había producido la banda sonora de la serie, muy para la serie, era bastante tradicional. Yo ya entendía que podíamos traer patrones más nuevos que fuesen de ahí, ¿sí? Es decir, patrones nacidos del original, pero que al tú aplicarlos en una batería, en la guitarra eléctrica, en los teclados, ya era nuevo. Sí, transportar esos patrones a otros. Sí. Romper el patrón folclórico de que folclore solamente es si lo usas con este instrumento, con este otro y con este otro, ¿verdad? Eso te dicen los folcloristas, tienen como unas pijamas, unas camisas de fuerza ahí que yo siento que sí. No, entonces tú dices, no, es que el acordeón es folclore. Yo digo, mierda, mira para atrás. Cuando llegó el acordeón, se hacían con una guitarra, o antes de la guitarra se hacían con unas flautas, y cada vez que llegaba algo de eso, la gente decía, esto no es folclore. Y terminaba la guitarra tocando y la gente diciendo, oh, qué lindo folclore cuando tocas la guitarra, ¿no? Sí. O viceversa, llegó el acordeón, nadie duda
que las canciones folclóricas del mundo entero se hacen con acordeón, claro. y en ninguna parte había árboles de acordeón. Es que entonces, y hoy las acordeones son ahora todo lo que ustedes han traído, con Sí. los computadores, pedales, el 42, el 43, 56, el 12, amplification, es Sí. decir, olvídate. Y eso creo que es un rol muy importante que debe tener un artista, ¿no? El darle quizá a la gente algo que no sabía que quería. Porque es muy fácil intentar complacer con lo que ya se probó antes, pero cuando le das algo a la gente que no se esperaba que quisiera, es en donde das en el blanco y acabas teniendo estas obras disruptivas. Hay una cita incluso muy famosa de Ford que decía que si le hubiera preguntado a la gente que quería, le hubieran dicho caballos más rápidos. Y acaba inventando el coche, ¿no? El artista de cierta manera tiene que agarrar un rol similar. Sí. Está muy interesante esa frase de Ford, impresionante. Sí, no, definitivamente. ¿Compartes esa visión? Sí, especialmente cuando... sí, es decir, hay momentos en que tienes que hacer eso, tienes que ser disruptivo ahí, ¿no? Sí. Y no sé con quién hablaba eso, sí, de que a veces el no es el sí. No, a veces el no es el sí. Sí. A veces, no sé, digo, a veces... Obviamente te vas a encontrar con un no, pero tú sabes que va a existir, claro. El no es obvio, ¿sí? ¿Cómo cultivas una confianza en tu intuición? Porque esta carrera y el tomar esos riesgos tiene que ver con confiar en lo que intuición. tú... La intuición existe y es increíble. Sí. Y todas la vivimos y es una cosa increíble. La intuición es increíble, pero el corazón es... El corazón es... tu corazón siempre te va a hablar. Y siempre te va a hablar bien. Tu corazón es tuyo. Sí. Está contigo. Y yo sí creo en eso. Yo cuando... yo estaba firmado con una compañía, había grabado 2 discos de baladas. No sabes, teníamos mucho... Y no me estaba yendo mal. La gente dice, no, es que a ti te fue muy mal en las baladas y te metiste a los vallenatos. Y dice, no. En realidad no. En realidad estaba feliz haciendo baladas, pero realmente... todo lo que me pasaba en mi vida me estaba haciendo encontrar esto y entender esto y decir, mira qué chévere por esto, ¿no? Y bueno, nada, la gente no lo vio así y nosotros seguimos por ahí, ¿no? Seguimos por ahí porque era mi corazón. Yo estaba tan feliz, me conectaba con mi papá, me conectaba con mi identidad, estaba haciendo algo más original, la estábamos pasando chévere, nos estábamos inventando vainas y a veces nos equivocábamos y a veces no nos equivocábamos. Yo tengo en mis canciones vainas que hice que yo dije, ya se me fue. ¿Cómo mezclé ese patrón de reggae con eso? No es esa. Hoy lo hago diferente, pero hacerlo mal me enseñó. Claro. ¿Entiendes? Y digo, marica, eso lo pegué como a la fuerza, tratando de mostrar como que lo nuestro estaba a la altura de eso, pero claro, yo lo intuía. Sí, totalmente. Pero cuando lo empiezas a hacer mal, tú dices, marica, no por ahí. Y dicen por allá, no, es que ahí, prueba el chandé para que vea que el chandé es el que es. Dice, ay, chandé. Sí. Es con chandé. Y es así. Ha sido un viaje para mí, de verdad, ha sido un viaje increíble. Y no ha sido fácil porque también te piden cosas, ¿no? Claro. Y hay más gente involucrada y empiezan... Claro, y hay corrientes que están punteando, entonces cómo nos acercamos. Sí, ¿no? La gente quiere. Y digo, gracias a Dios, creo que la identidad es un arma de creatividad increíble. Creo que tus vivencias son tu almacén de creatividad. Es tu distintivo único, ¿no? Es realmente tu huella digital. Definitivamente. Y yo creo que la creatividad tiene que ver mucho con eso. Pero mucho con eso. Una creatividad sin ese fundamento. Claro. Sin esa vaina se vuelve como una cosa medio lugar común. Sí, porque si no te eres honesto contigo mismo de quién eres... lo que acabas construyendo va a estar basado en los cimientos de otra intuición o de otro tipo de... Sí. Entonces te empiezas a alejarte, ¿no? de ese origen que pues acaba siendo quién eres tú como... Sí. Donde ponemos los sueños también ayuda mucho, ¿no? Donde tenemos nuestros sueños nos va a ayudar mucho. Hablas mucho ahorita de los juglares y de ese estilo de vida. Me recuerda también mucho al vaudeville, que era como que este género antes que el...
Que el teatro, ¿no? Yo siempre tengo un déjà, tengo como esa vaina que yo tuve que haber formado parte de un vodevil. Sí. Porque al final todo lo que yo hago, yo tengo un teatro en Bogotá donde trabajo cosas con actores y al final yo digo, yo seré que estoy haciendo que teatro pobre, sí. Estoy haciendo... eso es lo más parecido a un vodevil. Sí. Y entonces siempre el vodevil para mí se volvió algo... A mí se me hace fascinante ese estilo de vida. Solamente realmente lo conozco por películas o por canciones. Pero en general ese estilo de vida de ir de ciudad en ciudad con tu propio escenario a montar un... Sí, hay algo de vodevil definitivamente. Además porque cada vez uno descubre que son mundos que están muy conectados, ¿no? Claro. Como que siempre te preguntaban, Carlos, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser actor o vas a ser cantante? Yo no sé, para mí como que todo es lo mismo, sí. ¿Sabes? Como que todo forma parte de este vodevil. Claro. Y en los mismos shows todos los días estamos ya viendo la necesidad del momento, ¿sabes? De aplicar la creatividad como debe ser cuando se tiene tantas herramientas ahí, ¿no? Y es lo que lo mantiene interesante, ¿no? O sea, el tener... Sorprender siempre. Seguir teniendo esa... Sí, hay que sorprender. Y sentarnos... en nuestro trabajo, lo más fascinante de este trabajo que tú haces, del trabajo que hacemos, es sentarnos a planear cómo vamos a sorprender a la gente, sentarnos a planear cómo vamos a hacerlos reír, sentarnos a planear cómo los vamos a hacer llorar, ¿sí? Esa vaina de sentarse a planear esa vaina para mí es lo más divino que tiene este trabajo. ¿Cómo nace una idea para ti? ¿Cómo la encapsulas? ¿Cómo la guardas? ¿Cómo es ese proceso? Tanto de una canción o de algo que se te ocurra, ¿qué es lo cuál es el proceso? Sí. No, hay muchas formas que uno llega a una idea allí, ¿no? Es decir, incluso cuando uno sale a correr, sí. Yo digo, no voy a correr con teléfono, pero a veces voy corriendo y cuando uno va a correr, que tienes una hora y a veces más, ¿sabes? Como un momento que es como una oficina tuya sola, ¿sí? Es un momento tuyo solo. Y ahí es imposible no concentrarte en lo que estás haciendo musicalmente o trabajando algo y sale una cosa y sale algo. Tú dices, marica, ¿dónde grabo? Sí. No, entonces déjame, me voy corriendo y lo voy trabajando para allá. No tengo cómo grabarla, pero si me pego ya corriendo y la sigo trabajando aquí, ya llego a mi casa y la tengo más o menos armadita. Sí, estas ideas más que llegar interrumpen, ¿no? Ajá. Llegan en un momento en el que distraes a tu inconsciente con otra actividad como correr y de repente ¡pup! Te escupen un momentito de eureka. Total, o por lo general siempre nacen de una necesidad, de algo, de la necesidad del artista, de cuál es tu inquietud, cuál es tu cosa con la existencia en ese momento, cuál es tu, ¿no? Y ahí te van a dar ideas, ¿me entiendes? Sí. Se te arma como un brief. Sí. ¿Me entiendes? Te llenas de información y de necesidades, ¿no? Es decir, descubrir, por ejemplo, que la cumbia tenía un origen anfibio. ¿Sí? Y entender que era un origen anfibio, entender todo un territorio de un río gigante que se conecta con otro río más grande, que está muy cerca de otro río gigante y se hacen ciénagas y entiendes y ves esos pueblos y tú dices, ay, este compositor era de este pueblito, ay, este compositor vivía en esta isla en el río, ay, este compositor, y empiezas a entender y te vas y llegas a los archivos de Indias y descubres que ya en 1534 te hablaban de una cumbiamba. Sí. Es decir, de una que no se llamaba cumbiamba, pero eran esos areitos que ya llamaban cumbia, ¿sí? Ellos, y no habían llegado los barcos españoles, no había llegado nadie, ¿sí? Entonces como que descubrir toda esa historia de los territorios, de las culturas anfibias que todavía sobreviven en el río y que fueron olvidadas porque olvidamos el río. Olvidamos el río. Entonces, las ciudades que fueron importantes en la época que el río era importante, se quedaron en el olvido. Son esos 100 años de soledad que habla García Márquez. Son ese mismo territorio que yo llamo cumbiana. Estamos hablando de lo mismo. Entonces, es decir, yo escogí hacer la música sin saber exactamente la profundidad de lo que me podía enseñar ella. Claro. Y enseñarme, entonces yo me monté en el río Cesar, que es un río muy importante en la historia de los vallenatos, y de pronto ese río me llevó a un río más grande y llegué al mundo de donde nace la cumbia, y digo, porque todo esto se conecta. Entonces, como tener esas necesidades de contar cosas. Claro.
destapan tu creatividad. Hay una cita, no recuerdo dónde salió, pero que me identifica mucho con lo que estás diciendo, que dice que la obra de arte es como la necesidad del artista es de contar su versión de los hechos, ¿no? O sea, te llenas de información y te llega como una ansiedad de la influencia y te dan ganas de contar tu versión de los hechos, y eso es una obra, ¿no? No, especialmente porque es un patrón. La cumbia ni siquiera a día de hoy es patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, nada. Y la cumbia es una cosa increíble, la hemos subestimado y ha sostenido la industria de la música en nuestros países, junto con los vallenatos y todo, y nunca valoramos esa vaina realmente. ¿Sí? Es decir, a mí cuando yo empecé a hacer esto, que empecé con los vallenatos, terminé en el Río Magdalena, terminé entendiendo la cumbia y terminé viendo cómo nace la industria de la música y cómo entonces México empieza como un imán a atraer la música, los artistas de Colombia. Se viene la Sonora Dinamita, aparece Margarita y se viene Aniceto Molina y se vienen las primeras grabaciones, se hacen aquí porque esta es la capital de la industria de la grabación y de los artistas. Y entonces se juntan los artistas de México con los artistas de Colombia y hacen toda esa vaina, ¿sí? Entender todo eso. Yo tenía que contar cumbiana porque yo digo, a mis amigos mexicanos yo les voy a contar esta historia porque es que es increíble como estamos conectados. Entonces tú lees, por ejemplo, el diario de Díaz del Castillo, cuando viene por primera vez a México, describen la Ciudad de México sobre el agua, ¿sí? Cuando tú ves y leíste esa vaina y leíste ese diario, porque todo mexicano tiene que leer ese diario. Para que vean cómo pasaron las cosas aquí, lo que había aquí y cómo se dieron las vainas, que es increíble. Y eso es igual, como cuando llegaron a Cumbiana la primera vez los barcos españoles, los pueblos viviendo sobre el agua, igualito, las mismas culturas sobre el agua. Y entender que el origen de nuestra música hay que empezar a contarla desde ahí, ¿no? Entonces, eso nos ha despertado creatividad para llevar este sentimiento de muchas maneras, conectándonos con el reggae argentino, conectándonos con el rock argentino, conectándonos porque vienen más capítulos de todo esto con México, conectándonos con Puerto Rico, ahora con Cuba. Sí, entonces es como... Y sabiendo que tenemos por dónde conectarnos, ¿sí? Incluso con el sur de Estados Unidos, que no hablamos... Sí, que no hablamos de esa vaina, ¿sí? Me explico, son como mundos desconocidos para nosotros. Pero ya García Márquez nos dijo, el Caribe comienza en Luisiana. Sí. Y tú empiezas a mirar Luisiana y a entender. ¿Sí? Sí, pero lenguas diferentes, pero conectados por la música. Sí, hay un... Está cabrón esa vaina. También es parte de lo bonito de esta carrera como creativa, ¿no? El que no solamente te sumerges y crees profesionalmente, sino que también personalmente te nutres y con cada disco, de cierta manera... Ya, dijiste otra máxima de este programa. Sí. Sí, conocer esa historia... Es alimento puro para tu creatividad. Sí. Conocer esa historia, es decir, hay que conocer la historia, hay que conocer la historia. Es decir, lo que pasa es que nos han educado mirándonos por separado, y esto de allá, esto es más, esto es menos, no sé qué, no es que ellos sí son blancos, allá son... y no hemos entendido la locura es haber nacido en este continente. Claro. En este continente. Que se lo pongo al que sea. ¿Qué tan importante crees que sea cultivarte para generar arte? Porque acaba siendo que tu tierra sea mucho más fértil, ¿no? Tienes que hacerlo. Sí. Sí, es decir, darle la oportunidad a nuestros hijos de que accedan a buenas lecturas, a la diversidad, que conozcan el mundo, que sepan todo lo que tienen, ¿no? Lo que tienen que cuidar, y todo lo que tienen de responsabilidad en su localidad, cómo se conectan. Eso es cultivar a nuestros hijos. Darles buenas lecturas, poner buena música de toda, que no sin regionalismo, sin, ¿sabes? Yo no sé si mis papás lo pensaron así, o si a esa generación que me tocó a mí lo pensó así, pero nos dieron de todo y eso siempre. Voy para Chile, gracias a mi papá que me enseñó a valse, cuecas chilenas y me habló de esta vaina y ya yo tengo de dónde agarrarme cuando llego a Chile. Siempre llegaba a alguna parte, había algo ya en esta vaina que ya decía, claro, yo me acuerdo de esto, les voy a hablar de esta vaina. Que tenía ya un puente de referencia de la historia de lo que les pasó a y te vas a Argentina y entender también muchas cosas, y eso hay que cultivar a los hijos en eso.
Sí, y leí en el brief de tu nuevo disco que buscas mucho también, y creo que es una constante a lo largo de tu carrera, cuando más las entrevistas que yo he visto, esta idea de celebrar como la diversidad, ¿no? En lugar de hacer que nos divide o nos separe, sino encontrar esos puentes en común que superficialmente no parece que tenemos, pero realmente los tenemos. No, claro, es que... Y tiene que ver con la historia. ¿Qué es la charanga para un cubano? ¿Qué es la charanga para un cubano? Un género musical fascinante. Fascinante. Las flautas, los violines, ese ritmo. Entonces tú dices, bueno, qué increíble. Y empieza, ¿por qué en Oriente, esta parte? Entonces empiezas y te conectas y resulta que la revolución haitiana expulsó a muchas familias francesas del territorio haitiano. Muchas de esas familias emigraron al oriente de Cuba y se llevaron los danzonetes franceses. Si esos franceses no hubieran llegado con sus violines, con sus flautas, con sus danzonetes franceses, Cuba no tendría una charanga. ¿Sí? Sí. Si los ferrocarriles de Antioquia, la tierra de Juanes, la tierra de muchos de los artistas, de Maluma, no hubiera patrocinado la música mexicana, el ferrocarril en sus viajes patrocinaba la música mexicana, los corridos, la ranchera. Juanes no hubiera cantado nunca La Camisa Negra. Sí. Porque no hubiera existido el género de la carrilera, ¿sí? Que es el género que nació del cruce de la llegada de la música mexicana por los ferrocarriles nacionales de Antioquia al campesino paisa, de donde proviene Juanes. ¿Sí? Qué cabrón. ¿Me entiendes? El mundo está conectado completamente. Es decir, ¿qué nos da México? México nos mandó el ska en su música, en los corridos, ska. ¿Cómo llega el ska a una cosa tan puramente mexicana? Pues porque, ¿dónde está México? ¿Quién lo baña? Sí. El movimiento musical del sur de Estados Unidos baña todo. Entonces, la música mexicana, por sus influencias y sus cosas y su origen prehispánico, pero también por Francia y por España y por todo lo que ha pasado aquí, te pinta la cosa de una forma, ¿sí? Entonces, mira lo relacionado que estamos, ¿no? Hasta el sur de Estados Unidos baña a México. Todas las polcas que llegaron con los acordeones, ¿no? Sí. Todo el tiempo estás viendo cosas. Todo el tiempo estás descubriendo huellas, ¿no? Dentro del jazz, una cosa tan rígida, norteamericana, la influencia del jazz latino, la conexión de ellos íntima con artistas que a lo mejor no hablaban ni su misma lengua, ¿no? Entonces la música te muestra un mundo increíble para tu creatividad. No, entiendo. En el arte latinoamericano me interesa mucho tu opinión sobre cómo esta generación, por ejemplo, cuando el rock empieza a llegar a países habla hispana que traducen estos grandes éxitos en inglés. ¿Sientes que el arte en español generalmente pasa por esta transición en donde primero a lo mejor traducen influencias en inglés o cuando menos recientemente y luego después la segunda camada empiezan a cuestionar y encontrar? Porque creo que pasa con el rap mucho en este momento, ¿no? Que primero hay como una influencia muy norteamericana marcada y ya en las siguientes generaciones dicen, ok, estos patrones y esta forma de hacer música está bien, pero no me siento tan identificado o representado. Lo empiezo a hacer más mío. ¿Sientes tú que es algo que pasa recientemente o que ha pasado por mucho tiempo? No, yo creo que es lo normal en nuestra naturaleza de colonia, ¿me entiendes? De ser colonia primero de Europa y después de otra Europa que nació en nuestro continente, que es los Estados Unidos, Canadá, ¿sí? Por supuesto, siempre, y su desarrollo audaz, veloz, su gran desarrollo, ¿no? Siempre nos impactó. Y eso para bien y para mal, ¿sí? Eso para bien y para mal, pero nos pasó. Entonces, por supuesto, son referentes. Y hemos tenido hasta llegar a una educación de la negación realmente de nuestra identidad propia, de ser criollos, ¿no? Y de lo que todo significa asumir un poquito el resultante de lo que eres como un nuevo hombre en este continente. Entonces, y luego está interesante porque combinándolo con lo que dijiste hace rato de las influencias que tienen estos movimientos americanos, norteamericanos de los países latinos, pues acaba siendo como
un ciclo, ¿no? En donde Claro. se influencian y después nosotros nos influenciamos, pero también estamos recibiendo lo que se generó también acá. Pero encuentras en todas partes, encuentras en México, encuentras en España, encuentras, por ejemplo, en Argentina y Chile, de pronto unas corrientes de rock con sus influencias naturales de cosas Sí. de Norteamérica, inglesas, especialmente los Autóctonas, ingleses, ¿no? Que esos ingleses nos han tenido siempre, Sí. nos han llevado, pero supieron usar todas esas influencias y encontrar un estilo. A mí, dentro del rock argentino, veo claras variantes de diferentes influencias, incluido lo que ellos llaman folclore, ¿sí? Cuando tú ves a León y ves Sí. a... ¿sí? El tango, ¿sí? Esa mezcolanza de culturas que representa ese sonido ahí del Río de la Plata. Y ves entonces un rock and roll. A mí me gustó mucho, mucho, mucho esas bandas, especialmente que tenían muchos de sí, ¿me entiendes? Además de la influencia clásica que podía tener un Charly García, había un tango profundo, había una claridad en sus vainas, había una originalidad que lo hacía muy valioso, ¿no? Y en nuestros procesos, el Club del Clan, que eso no les tocó a ustedes, a mí me tocó chiquitico oír de eso, y eran grupos y copias, con todo respeto, de las cosas que sonaban en el Club del Clan original en inglés, o el que se hacía en Argentina, que era el más importante, y el de México, sí, que trajeron figuras y queríamos estar al día, y eso y es un proceso muy valioso. Es decir, yo nunca denigraría de ninguna de esas escuelas musicales que a mí me formaron, Claro. además, ¿no? Sí, Me hicieron soñar con esto. Entonces, toda la época del Club del Clan, lo que nos llegó de México, lo que pasó en Colombia, fue una revolución para nosotros, pero entender con el tiempo que allí podíamos llegar, ¿sí? Sí. Con todas las influencias, pero como una razón. Claro, y pasa también en muchos medios, en la comedia, también los primeros comediantes aquí en México acababan inspirándose de las rutinas de los comediantes norteamericanos porque de cierta manera se volvió pues la cuna de muchos medios de entretenimiento, ¿no? ¿Crees que ahorita eso sigue pasando o ya no? ¿O ya hay No, siempre es que los pioneros son los pioneros y marcan un camino en todo esto, ¿no? Y nos marcan un ejemplo. Y para Cantinflas, estoy seguro que Chaplin fue un personaje importante, ¿me entiendes? Y yo te digo, para mí, desde un Elvis Presley, en mi juventud, para hablarte de mis amigos de acá, sí, un César Costa que nos llegaba en la televisión y éramos muy, muy chamacos, como decíamos, ¿no? Pero que era la juventud y el rock and roll del momento, ¿no? Uno es todo eso. Y todo eso lo conquistó a uno, y todo eso está ahí, se quedó en el corazón de uno. Pero el momento que se vuelve para ti esto como algo, un reto, una propuesta, una razón de ser importante para trabajar y armar un proyecto de vida y viajar con una banda y tener todo, ¿sabes? Era como que era necesario la creatividad. Sí, en el momento en el que dejas internalizar el arte que consumes y lo empiezas a volver tuyo, cambia completamente. Me imagino que te pasa a ti con muchas canciones que a lo mejor tú las escribiste pensando en algo y las personas la adaptan a su propio contexto y les dan un valor muy fuerte que no fue a lo mejor tu intención, pero ellos lo hicieron suyo, ¿no? Creo que es lo natural. Sí, es natural. ¿Cuál es el proceso creativo generalmente para desarrollar una canción? A veces tengo esas ideas de cosas que quiero decir, ¿sí? Y les tengo que buscar, y escribo cositas, versos o ideas, y escribo, tengo cuaderno y lápiz. ¿El mismo cuaderno siempre o no? Por ahí sí. Yo voy guardando como cuadernos. Lo que he apilado en mi vida son como cuadernos que no sé si cuando los abren van a entender la letra o lo que dice ahí, pero sí me gusta trabajar. Entonces voy escribiendo cositas que quiero decir, y bueno, cuando voy al estudio enfrento cosas y digo, tenía esta idea, y empiezo a trabajarla. Sí. ¿Y en esos cuadernos anotas? O tengo un patrón y quiero entrar.
¿Sí? Entonces esa idea, yo me llevo esa idea, se me pegó esa idea. Y entonces, claro, me nace como de un instrumento que se llama el millo, que es una pequeña flauta. ¿El millo se llama? Se llama millo. Sí. Es una pequeña flauta, es típica de las cumbias. Se usan los grupos de cumbia. Sí, tienen milleros, como tienen gaiteros, que son los cuisis largos. Y tienen como esos patrones, tienen esos patrones y son como unas cosas tradicionales aparentemente, ¿me entiendes? Pero cuando la metes en el viaje, ¿sí? Incluso el sonido del millo lo tocas con el computadorcito. Desde mi tierra yo le cuento a mis amigos. Te parece una canción tradicional, ¿me entiendes? Sí. Típico de decir, ¿no? Desde mi tierra yo le cuento a mis amigos. No hay nada más tradicional que empezar. Desde mi tierra yo le cuento a mis amigos que como va el planeta parece que no aprendemos. Que por la plata se dice que baila el mono, pero la sed y el hambre no se calman con dinero. Desde mi tierra yo le cuento a mis amigos. Te metiste y es como... Y entonces... Pero esa melodía, ¿dónde la guardas? ¿Primero la grabas? Sí, la grabo. Hay cosas que no se me van de la cabeza, hay cosas que se me pueden salir, entonces las grabo. Antes tenía una grabadorcita de pilas, ya después teníamos los teléfonos. ¿Y ahora en notas de voz? No, era terrible cuando era con el cassette. Para atrás. Aquí. Para adelante. No, ¿dónde fue que la grabé? Cassette lleno de curas. Pero para cualquier cosa, yo me acuerdo que también mi papá tenía una grabadorcita para pendientes que de repente la tenía en su coche y cada vez que tenía o se le ocurría algo lo grababa en su grabadorcita, ¿no? Y ahora ya es el celular. Entonces grabas primero, porque también muchas veces estas ideas te embrujan de cierta manera. O sea, hay cosas que es muy difícil si solamente la notas poder volver a emocionarte igual de cuando te llega ese momento de eureka, ¿no? Total. ¿Cómo le haces para que no se te pierda eso? Procuro siempre llegar al estudio. Okay. ¿Sabes? Y trabajar con los patrones. Yo te decía que me acostumbré mucho como a trabajar con los ritmos. Okay. Sí, de pronto... y muchas veces no soy como el compositor de sentarme con mi guitarra a buscar una idea, sino que me gusta poner un patrón. Ok. Como un mantra. Como un mantra. Sí. Entras en un trance. No, buscando una canción que sea rica de salir a cantar. Ok. ¿Y empieza primero la pura melodía o ya le empieza a meter palabras en ese momento? No, seguramente una melodía. Ok. Sí, seguramente una melodía, como esa que estábamos cantando ahorita. Ya cuando hay una melodía así muy... de una raíz como muy sólida, hay una idea para una canción ahí. Sí, hay cosas que... Y nada, y a veces volviste a oír a un clásico de estos cumbieros, es muy difícil no oír, por ejemplo, a un Andrés Landeros, que fue como de esos papás de la música de acordeón de una zona de Colombia que eran las sabanas de Bolívar. Okay. Y él es como un ídolo así, que cantó cosas increíbles de nuestra cumbia y llegó a sonar por acá, llegó a sonar por allá por Monterrey, ¿sabes? Y por ciertos lugares de México sonó mucho y en Centroamérica era un dios, Andrés Landeros. Entonces cuando tú oyes una canción de esas tradicionales que se quedaron como en el corazón de la gente, es muy difícil no pensar en acercarte a eso. Sí. Gravitas a su voz, ¿no? Es tan fuerte la influencia que acabas gravitando. Total, incluso. ¿me entiendes? Hay cosas... ¿Te pasa que de repente te encuentras escribiendo en la voz de una influencia muy grande tuya? Claro, hay cosas que me dicen, estás cantando como Charly García. Yo digo, sí, que a veces quiero cantar como Charly García. Es bien difícil alejarte de eso. Pero es que uno son sus influencias. Claro. Uno son sus influencias y uno toca todo eso y eso. Sí. Y aunque no quiera, ya lo haces con ¿cómo se llama? Con piloto automático, ¿ah? Sí. Ya te sale con piloto automático. Sí, y depende mucho también de la cercanía de la última escucha o de la última... Porque me pasa, por ejemplo, cuando yo escribo y acabo de leer a alguien, me encuentro a mí mismo escribiendo muchas veces con sus
con sus patrones de... Sí. No, es que hay muchas cosas que se le quedan a uno grabadas. Yo trabajo mucho en esos territorios, eso que yo llamo cumbiana, además de, digamos, de hacer música, de honrarlos a ellos con lo que hacemos y valorarlos. Tengo una fundación que se llama Tras la Perla. Okay. Y trabajo en las comunidades porque muchas de esas poblaciones han sufrido mucho, las poblaciones que todavía aún mantienen esa cultura anfibia, es decir, pueblos que viven sobre el agua y viven de vivir en el agua, y que hemos dañado ese ecosistema donde ellos viven. Entonces hemos ayudado a empobrecer la vida de ellos en lo económico y por supuesto en lo cultural. Y son lo que nos queda de un mundo que es... que no valoramos, nunca lo valoramos porque fueron los que perdieron en esta lucha americana, ¿sí? Y no valoramos. Y resulta que ahí descubres tú que está el origen de lo que haces tú, de tus cumbias, de tus vallenatos. Entonces tú te vuelves loco descubriendo ese mundo. Entonces, ¿cómo servir, me entiendes? Sí. Entonces trabajamos allá, tenemos el sueño de un hotel allí para la gente que le gusta ver aves en un mundo entre el agua del mar Caribe y el río Grande, ¿sabes? Sí. Soñamos con una transformación y lo soñamos con ellos. Entonces, para mí es muy valioso. Sueño con un gran concierto en la Ciénaga, allá donde trabajamos, con los artistas que me han acompañado en estos cumbianas. Eso sería un sueño. Llamar la atención sobre este lugar del planeta y llamar la atención a los colombianos de esta tierra del olvido, ¿no? Claro. Donde hicimos una carretera muy mal hecha y producimos un daño ecológico increíble. Me imagino también que tú, al tu gusto aparente por la historia de la música y de las cosas, sientes una urgencia de como entender de que si esto desaparece se va o se puede olvidar, o sea... No, por favor, si es una gran riqueza tenemos que conservar. Que muchas de esta creatividad que nos ha dado nuestra gente, de los lugares donde nacimos, donde venimos, en cualquier parte del mundo, México, Colombia, Estados Unidos. La gente nos deja una herencia increíble y para la creatividad es, ¿sabes?, una fuente inagotable, no solo de orgullo, sino de proponerle a una industria que necesita buenas ideas. Claro, sí. Es una industria que necesita buenas ideas, ¿sí? Muchas veces una manera de romper un bloqueo creativo es investigar cómo hacían los artistas de antes con menos recursos para solucionar los mismos problemas a los que te enfrentas ahorita. Como que el acercamiento minimalista te ayuda a resaltar lo verdaderamente importante de tu proceso, ¿no? Total. Definitivamente, porque es que tiene que funcionar en chiquito. Sí, exactamente. ¿Verdad? Tiene que sí. Sí, creo en eso. Sí, en programación, cuando piensas hacer un programa, tienes que pensar en el caso base, que precisamente es en chiquito antes de poder escalarlo a algo un poco más. Eso tiene que ser un mundo impresionante, ¿no? Ese mundo de la programación. Que también es otro canvas artístico. Porque esos son, nuevos caminos. Y creo yo que el arte va a empezar a gravitar, o ya está empezando a gravitar más a lo tecnológico, y también puede ser que la próxima singularidad se dé cuando hay una frase muy famosa que dice que cuando los nuevos artistas y los nuevos Mozarts del genoma humano surgen, o sea, cuando el genoma humano se vuelve el canvas del artista, vamos a llegar a una singularidad muy, muy peculiar. Wow, esos son temas muy complicados. ¿A ti cómo te cayó pues te tocó vivir el surgimiento del internet, te tocó vivir esta transición musical, pues del cassette, del disco, sí, total, ¿cómo lo viviste? Total. Y más entendiendo tu forma de ser, que pues te gusta mucho el estilo de vida de vodevil, del arte de boca en boca. ¿Cómo viviste tú esa transición? Es que curiosamente, mi despiste en muchos de los temas, algo entendí en la en mi época de la universidad, lo que ya se avisoraba. Sí, los ¿cómo se decían? El futuro inminente. El futuro de las tecnologías y al mismo tiempo de la vida del ser humano en su cotidianidad. Pero llegamos a eso, ¿por qué? Perdón. ¿Cómo viviste tú esa transición Sí, mira, es que coincidieron con cosas de mi vida. Por ejemplo, yo había firmado con una compañía que se llamaba EMI. Y había hecho mi último disco, se llamaba El Rock de mi Pueblo. Y ahí terminaban mis contratos. Y la verdad, la compañía, pues, se me acabó como ese contrato. Y
Y como ya yo venía trabajando también, pues ahí en mi localidad, en las cosas, pues como que seguí trabajando haciendo lo que siempre hacía. Y ya después no pude, ya después ya después no pude como seguir dedicándome a eso, ¿no? Y entonces, bueno, fundamentalmente eso fue lo que pasó ahí, ¿no? En el tema de... A mí me llama mucho la atención porque siento yo que el acercamiento de la gente con el artista cambió radicalmente gracias a este tema de las redes sociales. Como que en los 90s, incluso en los 80s, que no me tocó, pero como que existía a lo mejor una mística detrás del artista que no sabías qué estaba haciendo, y ahora estamos en una era incluso de la hiperdocumentalización de la vida del artista, ¿no? Total. Es que a mí me tomó todo por sorpresa, porque al final yo venía haciendo eso, se me acaba el contrato, y en esos tiempos que estuve, 6, 7 años, casi 8... sin grabar, produciendo para otra gente, no sé qué, se dan todos estos cambios, aparecen redes sociales y el Twitter y aparece todo este mundo, y al final yo me había quedado como que sin poder regresar como a la industria, ¿sabes? Las puertas que había tocado no había pasado nada, y empiezan nuevos sonidos, empieza lo urbano también a sonar, ¿sabes? Empieza como que, y yo diría, pero, exacto, digo, lo mío pues se conecta, pero es como diferente. Y como, ¿sabes? No entendía, pasaban muchas cosas. Claro. Y cuando vuelvo a trabajar y me conecto, empiezo a encontrar todo esto que me sorprende, de todas estas tecnologías que llegaron. Y ha sido como trabajar y cómo aprovecharlas y qué aprender de todo esto, ¿no? Pero sí me tocó venir de una época y coincidencias, ¿sabes? Fue como un parón en mi vida de muchos años. Incluso el modelo en general de la música cambiaron toda la vaina y un día sales, hola, no sé qué. En los teléfonos, todo una locura. No, me tocó vivirlo. Pero habla mucho también del mérito que tienes de vivir esa transición y seguir manteniéndote y más que vigente, ¿no? Y haber salido vivo. Haber salido ileso. Haber salido ileso de allí. Sí, hay muchas cosas que la imaginación me permite, pero de las cosas que uno habla hoy, de lo que puede ser todo, es increíble lo que, ¿no? No, y también pues esta apertura que tienes en general de recibir el cambio y también de entender y buscar por qué surgen las cosas, me imagino que te da también una empatía de saber qué es lo que está pasando. Total, definitivamente. Además que sí es emocionante, sí es interesante, ¿no? Porque al final... ¿Sabes? Detrás de todas estas hay gente maravillosa, como en el mundo de la música, de los instrumentos, de los equipos, de las cosas. Digo, para la gente que estuvo detrás de la invención de todo esto, es gente que nos deja un legado maravilloso de entender para qué hicieron todas estas vainas, ¿no? ¿Verdad? ¿Para qué hicimos todas estas vainas? ¿Y qué significa que existe, no? Significa, úsalos para, hacer feliz a la gente, marica. Úsalo para eso. Úsalo para hacer la vida mejor de las personas, ¿no? Para hacer la vida mejor de las personas. Sí, hay un libro que se llama La negación de la muerte de Ernest Becker que propone que el ser humano no puede con su propia realización de su mortalidad, entonces se tiene que engañar. Y él dice que históricamente hemos creado 3 caminos en donde nos engañamos. La primera es la religión, en la que te vende esta narrativa de la vida, que si sigues al pie de la letra te recompensa con vida eterna. Sí, total. Y de cierta manera o satisfaces la mortalidad. La segunda es el amor, en el sentido de que tú puedes idealizar una pareja y hacerla o adjudicarle a ella el sentido de tu vida, o incluso el amor de tus hijos. A lo mejor tú mueres, pero tu legado son tus hijos, y de cierta manera va a seguir perpetuando tu vida. Y la tercera es el arte. Y lo más noble del arte es que generas un impacto en la gente que te rodea. Entonces, el usar el arte como para cambiar tu entorno es una manera de negar la muerte, pero es una manera que genera un impacto con nosotros. Oh, wow. ¿Cómo se llama el autor? Perdóname. Ernest Becker. Y luego es un libro muy, muy curioso. Y ya para terminar, porque el libro lo escribió casi en su lecho de muerte, como en los 70s. Y el libro concluye bastante triste diciendo que a fin de cuentas pues todos son ilusiones y que eventualmente vamos a estar muertos y nadie nos va a recordar. Porque nadie va a estar vivo para recordarnos. Pero la ironía es que lo acaban recordando a esta persona por ese libro que habla de eso. Y acabó siendo un... No, claro. Además que es verdad. Es decir, el valor de esto es nuestro paso por acá. Es el valor de esto, nuestro paso por acá. ¿Qué hacemos cuando pasamos por acá? ¿Qué hacemos en este milisegundo? ¿Qué hacemos? Nos vamos a desaparecer en milisegundo, seguro, pero ¿qué hacemos? Claro. ¿No? Porque sí, el olvido que seremos, porque se ha acordado, ¿no?
Viene mañana, vaina, estamos buscando cosas de la época de no sé qué y tienes que ir a buscar por allá. Allá estaremos. Sí. Allá estaremos en esa vaina. Pero ¿qué construimos? Porque sí hay una fuerza en el paso, ¿sí? Sí. Es que construimos aquí. Pues bueno, Carlos, que nos terminamos la conversación. Bacano, de verdad. gracias. Ha sido un gustazo para mí tenerte en este podcast. Te felicito por el lanzamiento de Cumbiana. Disco. Bienvenidos Mandamos a este mundo. Gente a Spotify. Sí, bacano. Los invito para que conozcan este territorio que le dio la cumbia al mundo y conozcan esa vida íntima del mundo perdido de Cumbiana. Pues bueno, Carlos, muchísimas gracias. A toda la ti. gente que escuchó o vio este episodio creativo, les agradecemos, les mandamos un abrazo. Y nada, nos vemos en el próximo episodio creativo. Que estén muy bien. Fuerte abrazo a todos. Muchas gracias otra vez, Carlos. De verdad es un tipazo. No, gracias a ustedes. Perdonen lo malo, como dicen en mi tierra. Sobres, nos vemos. Nos vemos. Ya está. Gracias. Muchas gracias, Sí, Estuvo muy buena. ¿Quedaste contento? Sí. ¿En serio?